Listo, pues nuevamente muy buenas tardes. Ya estoy grabando la clase. Vamos a ver el día de hoy el tema del salario base de cotización ya con ejercicios de cómo determinarlo. En la plataforma también ya ahí en la DCTEC van a poder ver la información que ahorita estaremos revisando en esta clase en Zoom. Y también ya les subí la clase grabada donde vienen estos ejercicios para que también los puedan revisar a detalle. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar dos ejemplos y de cada ejemplo también hay un ejercicio que ustedes van a hacer de tarea, ¿sale? Entonces, por favor, para que también cualquier duda que tengan, eh, importante es que la puedan externar ahorita en la sesión y podamos tener claridad. De todos modos, si después de ver la clase grabada y tienen más dudas, pueden contactarme de manera individual para que les pueda yo aclarar esas dudas, ¿vale? Ahora, también es importante que, estos ejercicios los pueden hacer a mano usando calculadora o si tienen Excel, les voy a enseñar también así cómo hacerlo en Excel para que sea mucho más rápido. La realidad es que hoy creo que ya que tenemos el acceso a, pues estos programas de Microsoft, es mucho más sencillo poder hacer este tipo de ejercicios manuales para que también ustedes no se tarden demasiado, ¿va? Pero bueno, empecemos entonces. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos todas las percepciones que se pueden, en este caso, considerar o no dentro del salario base de cotización? ¿Sí se acuerdan que vimos esa tablita? ¿No? Bueno, si no se acuerdan, es importante que vean, incluso si tienen acceso ahorita a la plataforma, entren a la semana 3 y ahí van a poderla ver. ¿Sí ven mi pantalla? De hecho, en la clase grabada también ahí les dejé la explicación de cada una de estas percepciones. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí me están escuchando o no? Ah, ok. De acuerdo. Gracias, Tania. Sí, les decía, esta tablita les va a ayudar muchísimo para saber de estos ejercicios que van a hacer, cuáles sí se van a contemplar, qué información sí se contempla para el salario base de cotización y cuáles no. ¿Ok? Por ejemplo, decíamos que en este caso, las utilidades, esas no integran en la participación, no se integra al salario base las utilidades, ¿no? En el caso del sueldo, pues sí, totalmente, ¿no? Pero en otros conceptos de prestaciones superiores a las de la ley, como vales de despensa, fondo de ahorro, bueno, siempre y cuando se cumplen esas características, se integra o no se integra, dependiendo si se cumple o no se cumple estos criterios, ¿de acuerdo? En el caso del fondo de ahorro, siempre y cuando si el patrón va a dar lo mismo que el trabajador, es decir, van a aportar lo mismo para el fondo de ahorro, ahí no se integra. Si hubiera diferencia en donde el patrón da más, ¿no? Aporta más para el fondo de ahorro que el colaborador, esa diferencia es la que se integra, ¿sale? Y en el caso de los vales de despensa, pues tiene que ver en este caso con que no se excedan un 40% del salario mínimo pues en este caso de la zona en la que vas a estar determinando la cuota, ¿no? Ok. A ver, creo que en la plataforma nos está escribiendo, hay una compañera de usted, se llama Jessica. No sean malitos, ¿alguien le puede compartir nuevamente la liga para ver si igual y por si puede entrar? Ok. Bueno, ok, bajo esta tablita que le estaba mencionando, podemos ya empezar a hacer estos ejercicios, ok, los que están aquí en la semana 4. Entonces, bueno, ustedes me van a estar ayudando para identificar en este caso qué sí aplica y qué no aplica, y ya después les decía, ustedes harán de tarea los ejercicios que aquí les voy a dejar. Bien, vamos a este primer ejemplo. Voy a poner aquí mi apuntador para que también me vayan siguiendo. En este primer ejemplo, dice, determinar el salario base de cotización con los siguientes datos. Fíjate, para este trabajador, te dice que el salario diario
de este trabajador son 200 pesos. ¿Ok? El aguinaldo tiene el de ley, que es el de 15 días. Y bueno, para este ejemplo no aplica lo actual, ¿no? O sea, para este ejemplo dice que son 6 días los que tiene, ¿no? Derecho a este trabajador, porque hoy sabemos que desde un año ya te dan 8 días de vacaciones. Pero bueno, para este ejemplo dice que son 6 días y de prima vacacional le corresponde el 25%, ¿sale? De prima vacacional. Dice que tiene también este colaborador vales de despensa, 10% sobre el sueldo, que es este, y tiene un fondo de ahorro en donde la aportación del patrón y del trabajador de ambos es del 13% cada uno, ¿sí? Sobre lo que se refiere a su salario diario, sobre su sueldo. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? ¿Ok? Eso es importante, les decía, lo vamos a ver aquí en la plataforma para ver cómo lo podrán hacer ustedes de manera manual, pero aquí también les puse las fórmulas para que lo hagan en Excel y ahorita lo vemos en Excel directamente, ¿ok? Entonces, pero primero, ya tenemos aquí los datos. Estos simplemente son los datos que tengo del colaborador. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer una estructura para saber cuál es el salario base de cotización. En este caso, todos estos montos. Del sueldo, nos dice que son 200 pesos diarios. Aquí están los 200. De aguinaldo, ¿recuerdan qué decía la tablita? ¿Si aplica o no aplica? ¿Si se agrega o no se agrega? Si tienen a la mano la tablita, es mejor para que ustedes puedan irse guiando. ¿No? ¿No se acuerdan? Sí se va a incluir, ¿ok? Pero no tal cual el aguinaldo, sino más bien la prima vacacional. Esa es la que, perdóname, del aguinaldo se van a incluir los 15 días, ¿sí? ¿Cómo lo voy a determinar en este caso? De estos 15 días, lo vas a multiplicar por el sueldo diario, son 200 pesos. Si tú multiplicas 15 por 200, te va a dar, en este caso, 3,000. Si tienen a la mano una calculadora, sería lo mejor para que vayan haciendo las operaciones, ¿sale? Ahora, estos 3,000 lo vas a dividir entre los 365 días del año y te va a dar el monto que corresponde de aguinaldo para el salario base de cotización, ¿ok? Que en este caso serían 8.22 pesos. Entonces ya llevamos el salario diario más el aguinaldo, ¿ok? Y la prima vacacional también se incluye si se agrega el salario base de cotización. En este caso, sale, para este trabajador le dan el 25% del salario, perdón, el 25% de la prima vacacional. Que en este caso, ¿cómo se va a obtener? Vas a multiplicar primero, ¿cuánto es de los 6 días, no? De 6 días, ¿cuánto te pagarían? Pues multiplica 6 por los 200 pesos diarios, ¿sí? Y te va a dar en este caso el total, ¿no? De monto por esos días que son 1,200. Si tú lo multiplicas por 25%, que es lo de la prima vacacional, te va a decir que son 300 pesos, ¿ok? Esos 300 pesos los vas a dividir entre los 365 días del año y te va a dar el monto que va a corresponder al salario base de cotización, ¿vale? Entonces ya llevamos tres conceptos que se están incluyendo al salario base de cotización. El sueldo del salario diario que aquí nos dice que son 200 pesos, el aguinaldo, la prima vacacional y en este caso ahora tenemos también prestaciones superiores, eh, vales de despensa, aunque aquí te dice que es el 10% sobre el sueldo, que son el 10% de 200 y el fondo de ahorro, que son el 13%, ¿sí? Sobre el sueldo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora, vamos a ver qué pasa aquí. De despensa, ¿ok? Aquí en este ejercicio, el 10% que se le da de vales de despensa al trabajador corresponde al 10% de su salario diario, que son del 10% de 200. Si tú multiplicas 200 por el 10%, te va a dar 20 pesos.
¿ok? 20 pesos. 20 pesos diarios de vales. No creas que te van a dar nada más 20 pesos mensuales o, no sé, dependiendo cuando le dé los vales al trabajador esta cantidad, sino esto es diario, ¿no? Lo que le están dando. Pero de acuerdo a la tablita que les mostré en un principio, te decía que había una regla, ¿no? Para este ejercicio que les decía, incluso les dejé de tarea a ustedes que investigaran cuál era el salario mínimo, ¿no? Hoy en día. Para este ejercicio te dice que aquí que el salario mínimo para la Ciudad de México, bueno, aquí todavía era el DF, te dice que está eh, en 62 pesos, ¿no? El 40% del salario mínimo es 24.93. Es decir, si de esto, de estos 24 diarios, ¿sale? No los rebasa los vales que le dan al trabajador, no se aplica el excedente. Para este ejercicio no aplicó, no se sumó al salario base. ¿Por qué? Porque el 10% de 200 son 20 pesos. Significa que a este trabajador le van a dar 20 pesos diarios de vales y no superan, es menor al 40% del salario mínimo, ¿no? En este ejemplo. Hoy, recuerdan de los que hicieron la tarea, ¿en cuánto está el salario mínimo en la Ciudad de México? ¿Quién tiene el dato de los que hicieron la tarea? Pueden escribir en el chat, ¿eh? Por si no pueden abrir su micrófono, lo pueden escribir en el chat. ¿Cuánto es el mínimo? Guadalupe, Tania, ¿hicieron la tarea? Pueden escribir, ¿eh? Clara, también aquí ya está Cris, ¿no? Cris, buena tarde, bienvenido. ¿No? ¿No tienen a la mano la tarea? Bueno, si no lo recuerdan, no hicieron la tarea, pues bueno, acuérdense que es parte de su evaluación, ¿ok? Y es importante que tengan estos datos porque te va a servir para poder hacer un cálculo adecuado de esto. Para este ejercicio, les decía, eso fue ya algunos años. Incluso aquí ya aparece como DF y ahora ya es la Ciudad de México. El salario mínimo, sí, pues está en ciento y fracción, ¿no? Entonces, el 40% para este ejercicio que te decía, este es 62 pesos, ¿no? El 40% 24. Entonces, por eso es que como los vales que le iban a dar al trabajador son menores a lo que se da o al mínimo que se tiene contemplado, ¿no? Ese 40% de vales que no puede exceder, entonces no se aplica, ¿ok? Y el fondo de ahorro, como van a aportar lo mismo el patrón y el trabajador, que es el 13% del sueldo, es decir, el 13% de salario diario, si tú sacas el 13% de 200 pesos, son 26 pesos. Es lo mismo que aporta el patrón y lo mismo que aporta el trabajador y por lo tanto tampoco se suma. Entonces, ahora sí, a ver, ok, aquí ya tenemos. Gracias, Abidaid. Dice 248.93. Ok. Bueno, si tú haces 248.93, digo, ahorita no tengo el dato exacto, pero bueno, voy a confiar en ti, Abidaid. Si tú le sacas el 40%, ¿cuánto es? A ver, sáquenlo, por favor. Ya nos puso Abidaid ahí en el chat el monto, ¿no? Del salario mínimo. Si son 248.93, le sacas, ¿eso cómo sacas el 40%? Multiplícalo por 0.4. Esa cantidad multiplícala por 0.4, ¿cuánto te da? Guadalupe. 99.57. Exacto, muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Si de manera diaria los vales que te van a dar a ti en la empresa en la que estés trabajando no rebasa esos 99.57, entonces no hay problema, ¿sale? No se va a agregar a tu salario base de cotización, ¿ok? ¿Dudas de esto? Ya este es un ejemplo real, ¿eh? O sea, el que les puse ahí del ejercicio, este es uno ficticio que pues, en ese entonces así se tenía considerado ese salario mínimo, ya hace varios años, ¿no? Pero bueno.
Jessica, muy buenas tardes, bienvenida a la clase. Ok, digo, si no puedes abrir tu micrófono porque no te escucho, igual y puedes usar el chat y ahí te voy leyendo, ¿vale? Ok, bueno, digo, no te escucho, pero no sé si tú sí nos escuchas para que nos escribas en el chat y también ahí te puedo leer, ¿vale? Cualquier duda o comentario que tengas. Ok, estamos viendo en este caso, ok, no te preocupes, Jessica, pero bueno, te leo por aquí, por el chat, ¿ok? Estamos viendo el salario base de cotización y estamos viendo unos ejercicios. Por favor, entiendo que esta es tu primera clase que te estás conectando, pero bueno, puedes ver en la plataforma todas las clases grabadas para que vayas dándote cuenta de este tema de salario base de cotización. Y aquí ya estamos haciendo ejercicios, ¿ok? Para que sepan cómo se integra. Ok, entonces en este ejercicio, en este primer ejercicio, ¿ok? El salario base de cotización de este trabajador que se va a reportar al IMSS va a ser de 209.04 pesos. Con este salario diario se va a estar o se va a dar de alta al trabajador en el IMSS, ¿no? Voy a poner tanto tu mute, Jessica. Ok, entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Digo, a excepción de Jessica que entró posteriormente, pero bueno, los demás que sí estuvieron escuchando el tema. De cualquier manera, adelante Jessica, no sé si vas a hablar. Ok, bueno, les decía, este ejercicio lo pueden hacer más rápido, lo pueden hacer manual, o sea, con calculadora en mano, o lo pueden hacer en Excel. Voy a proyectarles en el Excel para que vean cómo lo tendrían que formular para que sea mucho más sencillo para ustedes, ¿ok? Me escriben o me avisan, abren su micrófono si quieren, para que me digan si ya pueden ver mi pantalla. Ya, profesor. Gracias, Clara. Ok, entonces, aquí como lo acomodé del ejercicio, del ejemplo número uno, perdón, el sueldo son 200 pesos los que teníamos ahí como dato. Del aguinaldo, el dato que nos dan son 15 días, ¿no? Y los 15 días se multiplican por el salario diario y me da 3,000 pesos, ¿no? O sea, es decir, el monto total que corresponde a 15 días de aguinaldo son 3,000 pesos, ¿no? Si consideramos que son 200 pesos diarios lo que gana este trabajador. Y luego, para sacar en este caso el monto que va a sumarse, porque el aguinaldo sí se integra al salario base de cotización, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos? Pues en este caso, este monto lo dividimos entre 365 días y me da el correspondiente. Es decir, aquí en Excel, eso es importante para que también, por si no lo sabían utilizar, cuando hacemos aquí una fórmula o aplicamos una fórmula, tenemos que utilizar ciertos signos. Siempre que vayas a poner una fórmula a una función, inicias con el signo de igual, ¿ok? En este caso, para poder sacar en el paso número uno lo correspondiente al aguinaldo, ¿ok? Nada más el monto total de lo que corresponde a esos 15 días de aguinaldo, pues multiplicas 15 para multiplicar aquí en Excel se utiliza el signo de asterisco, ¿ok? Y pues por el salario diario que son 200. En automático te da el monto, ¿no? Que son 3,000 pesos. Y luego lo que haces es, otra vez voy a dividir. Aquí en este caso lo que hice fue, siempre les comento, ponemos el signo de igual, hago la división de el monto total de esos 15 días, que son 3,000 pesos, y lo divido entre 365. Eso me dio 8,22 pesos, que eso es lo que se estaría sumando al salario base de cotización. En el caso de la prima vacacional, lo que hice primero en el paso número uno es sacar el 25% de las vacaciones, que en este caso, si yo tenía 6 días o tengo 6 días de vacaciones, ¿ok? Entonces tengo que multiplicar esos 6 días por 200 diarios, me va a dar 1,200. En Excel, ¿cómo se hace esta operación? Acuérdense, siempre iniciamos con el signo de igual, abro paréntesis,
Voy a multiplicar los 6 días, asterisco, acuérdense que es para multiplicar, ¿sale? Por los 200 diarios, que es, dice E4. ¿Por qué E4? Porque está aquí en esta fila columna E4, ¿no? Eso lo pongo entre paréntesis para que me dé los, en total, ahí son los, si se multiplica son 1200 y se multiplica aquí en Excel otras con el asterisco por el 25% tal cual, así como está con el signo de porcentaje y te va a dar que son 300 pesos. Esos 300 pesos para poder, paso número 2, sacar el monto que le correspondería sumar al salario base. Igual, le pongo aquí el signo. Esos 300 pesos los voy a dividir entre 365 días del año y me va a dar el monto correspondiente a la prima vacacional. En el caso, decíamos, del tema de despensa y de fondo de ahorro, en el ejercicio te decía que el salario mínimo, en el ejemplo del ejercicio, decía que corresponde el 40% del salario mínimo en la Ciudad de México al 24.93. Ya vimos que no. Actualmente está en 99 pesos, ¿no? Pero en el ejercicio sí te decía, estaba esa referencia. Y aquí si te dice que te daban el 10% sobre el sueldo, es decir, el 10% del salario diario de 200 pesos son 20 pesos. Por lo tanto, como es menor, sale lo que le dan de prestación superior de la ley a este trabajador, está menor sobre lo que tenemos como límite, ¿no? Que se podría dar para que no se agregue el excedente al salario base de cotización, por eso es que aquí no se sumó nada. Y en el fondo de ahorro, el 13% que se va a dar de fondo de ahorro es una prestación superior, ¿sí? De acuerdo al ejercicio, decía que se daba lo mismo, tanto, o se aportaba lo mismo tanto por el trabajador como por el colaborador. Por lo tanto, cuando es esto, que dan la misma proporción ambos, no se suma. Por lo tanto, solamente voy a sumar el salario diario, el aguinaldo y la prima vacacional, que en total son estos 209. Aquí en Excel lo que hice fue poner igual el signo y puse aquí esta es una función que se llama suma. Selecciono todos los datos que quiero sumar y ya me hace esta operación. Digo, se los explico también en Excel por si lo quieren hacer en Excel y que sea mucho más rápido para ustedes. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Por favor, también pueden escribir en el chat. Es importante que ustedes ahorita me compartan dudas, comentarios para que puedan hacer los ejercicios que vienen aquí en la plataforma. ¿Ok? Si no tienen dudas, de tarea me van a hacer este ejercicio que es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿no? Aquí te dice que tienes de datos salario diario son 400 pesos, hay aguinaldo de 15 días, prima vacacional, este, ¿no? Ahí te dice, ¿no? Que es del 25% y tú tienes que sacar la operación, ¿ok? Cristian, no sé si vas a comentar algo, veo que abriste tu micrófono. No, maestro, lo abrí por accidente. Ok. Bueno, de todos modos, si tienen alguna duda, me mandan un mensajito por WhatsApp y ahí les contesto, ¿ok? Pero van a hacer ese ejercicio. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Aquí vamos a tomar otros conceptos también. Igual, Jessica, para que tengas referencia, porque entraste posteriormente, ¿qué te va a ayudar? Que veas el tema de la semana 3. Nuevamente, para los que también se conectaron posterior al inicio de esta clase. Aquí en la plataforma, en la semana 3 tienes esta tablita donde te dice que se integra al salario base, ¿no? ¿Qué conceptos? ¿Qué percepciones? Por ejemplo, el sueldo dice que sí se integra, que es lo que hicimos ahorita en el ejercicio, el aguinaldo también, la prima vacacional también, pero hay otros conceptos que dependen de ciertas situaciones, ¿no? Para ver si aplica o no aplica. En el caso del fondo de ahorro, de despensa, comisiones, bonos, horas extra, etcétera, para que lo vayan revisando, ¿de acuerdo? Y ya de ahí ustedes se van a basar para hacer el ejercicio que viene aquí en la semana 4. Entonces, si no hay dudas, vamos con el segundo ejemplo, ¿va? Ok, voy a leer también sus chats. De acuerdo, Jessica. De todos modos, cualquier duda que tengas, avísame, ¿de acuerdo?
Ok. Bien, para ese segundo ejemplo, voy a poner mi apuntador también para que lo puedan ir siguiendo. Nos menciona que tenemos un salario base de cotización para el mes de junio con los siguientes datos. Fíjense, pero aquí te está hablando de un mes, ¿sí? Es decir, el sueldo mensual, aquí no te está diciendo que es el diario, ¿eh? Aquí en el ejemplo número 1, sí te decía que el sueldo diario eran 200 pesos, ¿ok? Aquí no, aquí te dice que el sueldo del mes o el sueldo mensual son 20,000. Aquí a este trabajador se le van a dar 30 días de aguinaldo, tiene arriba eh, de lo de ley, que de ley son 15 días. Vacaciones, este colaborador tiene 15 días, de prima vacacional se le da el 75% de la prima. Fondo de ahorro, fíjense aquí interesante, dice que la aportación sobre el sueldo es del 7% por parte del patrón y 6% por parte del trabajador, es decir, el patrón aporta 1% más que el trabajador. De acuerdo a la tablita que les explicaba hace ratito, sí se va a tener que integrar ese 1%. Vale de despensa, 10% sobre el sueldo. Servicio de comedor, fíjense, no se le cobra al empleado, ¿no? Es decir, está subsidiado totalmente. Y en la tablita que ahí les mencionaba hace ratito, dice que si no se paga una cantidad mínima de este servicio de comedor, se le va a agregar al salario base de cotización. Y las comisiones que tuvo en este periodo de mayo a junio fueron de 10,000 pesos. Ok, con estos datos voy a tener que revisar también mi tablita y ver qué se integra y qué no. Bueno, aquí ya están las operaciones. Vamos a hacerlo en dos partes, una donde vienen todas las prestaciones y otra donde venga la compensación variable, las comisiones. Y después sumamos todo. En este caso, por ejemplo, el sueldo, como decía la tablita, si se aplica, si se integra al salario base de cotización. Pero el sueldo lo tenemos que dividir entre, si es junio, ¿cuántos días tiene junio? 30, ¿no? Ese mes tiene 30. Acuérdense que hay meses que tienen 31 días, hay meses que tienen, como febrero, tiene menos de 30. Entonces tienen que tener cuidado de qué meses para que saquen el salario base, porque acuérdense que les decía, las cuotas obrero patronales se pagan mensuales o hay otras contribuciones que son bimestrales, ¿ok? Entonces, por eso tenemos aquí la referencia que para este mes de junio son 30 días, divididos entre el sueldo que tiene este colaborador, son 20,000 mensuales. Su salario diario de este trabajador es de 666 pesos con 67 centavos. Ahora, el aguinaldo que tiene este trabajador es de 30 días. ¿Qué se tiene que hacer? Aquí incluso les pongo también las fórmulas, para que vean cómo se hace en Excel. Recuerden solamente siempre poner cuando pongan una fórmula o una función el signo de igual. Entonces, en la clase grabada ya viene también este ejercicio de cómo lo hice, para que también tengan esa referencia. Ok, de aguinaldo sacamos de esos 30 días el monto total, ¿no? Del monto total de 30 días por su salario diario, pues son esos 20,000 pesos, ¿no? Entre 365 días del año, significa que 54 pesos con 79 centavos se van a agregar al salario base de cotización de este trabajador. Seguramente por los montos es un administrativo, ¿no? Ok, en prima vacacional tiene una prestación superior a la de la ley, bueno, más bien está el 75% de esta prima vacacional. Y tiene 15 días de vacaciones este trabajador. Entonces, el monto de esos 15 días por el salario diario, ¿sí? Lo vas a multiplicar por el 75% que corresponde a 7,500 pesos de prima que le dan a este trabajador. Es decir, cuando cumpla su año laboral, se le da esta prima de 7,500 pesos. Eso dividido entre los 365 días del año corresponde a 20 pesos con 55 centavos que se suman a su salario base de cotización. De la despensa, ¿ok? Para este ejemplo,
Si sacáramos el 10%, que es lo que decía ahí en los datos que se le da de vales a este trabajador, corresponden a 66 pesos con 67 centavos. En este ejercicio te dice que el salario mínimo, el 40% del salario mínimo en la ciudad es, supongamos, de 49 pesos con 28, sabemos que no es realidad, ¿no? Pero para este ejercicio así te lo menciona. Significaría que lo que se le está dando de vales a este trabajador excede, ¿no? Hay una mayor diferencia de 17 pesos con 38 centavos. Por lo tanto, sí, sí se suma esta cantidad al salario base de cotización. Lo mismo pasa con el fondo de ahorro. Recuerden la tableta que les mostraba. Ahí te dice los comentarios de cuándo se aplica o qué se aplica dependiendo si se cumple o no se cumple con esos criterios. Aquí el trabajador da el 6% y el patrón da el 7%. Entonces, ese 1% de diferencia es lo que se le va a considerar del salario diario de este trabajador. Se multiplica por el 1%, son 6 pesos con 67 centavos que se van a sumar al salario base. Ahora, de comedor, sí, como no se le cobra nada y te dice que mínimo debe de pagarse cierta cantidad por de acuerdo a la tablita que les mostraba, entonces se le suma del salario diario el 8.33%, que en este caso corresponde a 55 pesos con 53 centavos. Si yo sumo todo esto, el salario base de cotización de este trabajador es de 821 pesos con 59 centavos. Ojo, este trabajador también tiene compensación variable, tiene comisiones, ¿de acuerdo? Aquí menciona que del total de las percepciones que tiene fueron total 10,000, ¿no? 10,000 pesos de comisiones. Ahora, por estos 2 meses que te decía que era mayo y junio, son 61 días, porque si ven el calendario de mayo, mayo tiene 31 días, junio tiene 30, son 61 días. Entonces, si tú divides el total de las comisiones que se llevó este trabajador, que fueron 10,000 entre 61, son 163 pesos con 93 centavos que se van a sumar también al salario base de cotización de este trabajador. Aquí vienen estas notas que les mencioné de estos casos donde sí se agregó al salario base de cotización estos montos, ¿no? Entonces, por lo tanto, este trabajador se le va a dar de alta en el seguro social, ¿no? O su base de cotizaciones o por la cuota que se va a pagar, en este caso es por un salario de 985 pesos con 52 centavos. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿No? No sé si ahí ese silencio me indica que todo quedó claro o que más bien no se entendió nada. Bueno, Tania ya nos escribió, dice que sin duda, pero bueno, si el resto tiene dudas, por favor recuerden contactarme, ¿va? Ya nos quedan escasos minutitos de esta clase. Por favor, también van a hacer el ejercicio que viene aquí, el ejercicio número 2, que es parecido a este que acabamos de visualizar. Ustedes, por favor, lo pueden hacer los dos ejercicios, los pueden hacer en Excel o los pueden hacer a mano y me toman la foto, la captura o la imagen de lo si lo hicieron manual, para que me lo manden como tarea, por favor. ¿De acuerdo? Para los que no se conectaron, por favor ayúdenme. No sé si hay alguno de ustedes me echa la mano para poderlo poner ahí en el grupo. Y los que no se pueden conectar puedan tener claridad de qué van a hacer de tarea. Que son estos dos ejercicios. ¿Va? Ok. Bueno, si no hay alguna otra duda, comentario, ya está por concluir nuestra clase. Si no hay dudas, comentarios, eso sería todo de mi parte. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana.